Muy buenos días chicos, hoy vamos a hablar de límites infinitos. Los límites infinitos nos dicen qué pasa cuando la función o tenemos algún tipo de función donde su límite, cada vez que nos acercamos a un número, es más grande. Al inicio de la unidad de límites había había explicado una función, cuando se acercaba por derecha o por izquierda. Vamos a tener en cuenta esa definición, ese video, para que eh, este video lo entendamos. Entonces ya sabemos que la definición de límites al infinito es cuando la x se acerca tanto por izquierda o como por derecha a un número y que ese número cada vez va a ser más grande. Bien, tenemos las siguientes propiedades de límites infinitos de acuerdo con la definición. Decimos que los límites presentan dos propiedades. La propiedad 1 dice que si m es un número entero positivo, entonces pasa lo siguiente. Si el límite cuando cuando el x tiende a 0 por la derecha de la función 1 sobre x elevado a la m, o sea, es igual a infinito. Si el límite de esa función va por izquierda, o sea, cuando x tiende a 0 por la izquierda y tenemos la función 1 sobre x elevado a la m, entonces es infinito. Ojo, para las m que sean par, para los exponentes 2, 4, 6, 8. Pero si es impar, entonces nos da menos infinito. Es decir, como exponentes como 1, como 3, 5, etc. Ya sabemos que cuando decimos cuando tiende, es que se acerca a 0 por la izquierda, es decir, por el lado de los negativos. Ahora la propiedad 2 es la que vamos a manejar un poco más. Dice que si A es cualquier número real, tal que tenemos el límite de una función cuando x tiende a ese A, y esto es igual a 0, de esa función f, y además cuando ese límite de una función g de x y ese x tiende a ese mismo a, pero en g nos da un número c diferente de 0, entonces se obtiene lo siguiente. Vemos que en esta parte son fracciones de funciones, son un cociente de funciones. Entonces ya sabemos que si en la parte superior nos da diferente de 0 y en la parte inferior nos da 0, entonces vamos a calcular los límites tanto por derecha o por izquierda de f de x, o sea, de la función del denominador. Vemos que si a este f lo calculamos y nos da 0, o sea, se acerca a 0 por la derecha, y ese límite al calcularlo se acerca muchísimo a 0 por la derecha, entonces decimos que el límite del cociente entre esas funciones es infinito. Ahora si ese número c, que es el numerador, es mayor que 0 y a f lo acercamos por izquierda y nos da menos 0, o sea, nos da muy cercano a 0 por la izquierda, o sea, por la parte negativa, entonces decimos que ese límite es menos infinito. Ahora, ¿qué pasa si en la parte del numerador nos da un número c menor que 0? Se invierten los papeles. Si f se acerca a la derecha, por la derecha nos da cercano a 0 positivo, es menos infinito. Y si nos da cercano a 0 por la parte negativa, nos da infinito. Estas propiedades también funcionan para los números a por la izquierda y a por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que si a f se va a acercar a un número y en los resultados nos da cercano por la izquierda y cercano por la derecha, entonces funciona la misma propiedad, no solamente para 0. Ahora vamos a ver los límites según las propiedades que acabamos de hallar, las indeterminaciones del tipo k sobre 0. Entonces, tenemos el siguiente límite. Cuando r tiende a 3, de r cuadrado más r más 2
sobre r cuadrado menos 2r menos 3. Al sustituir r por 3 obtenemos en la parte superior 14 y en la parte inferior 0. Cumplimos con la primera parte de las propiedades. La primera parte de las propiedades la voy a volver un poco. Nos dice que el C de la parte superior debe ser mayor que 0 y f debe ser menor que 0. O sea, vamos bien, cumplimos con la primera parte. Ahora vamos a tomar el denominador, lo vamos a acercar por 0, lo vamos a acercar a menos 3. Recuerden que puede funcionar con un número a, en este caso es 3. Lo vamos a acercar a 3 por la izquierda y a 3 por la derecha. Es decir, si lo reemplazamos a un número muy cercano a 3, pero que no sea 3, inferior puede ser 2.9, nos va a dar cercano al 0, pero por la parte izquierda, negativo. Y si lo acercamos por 3, ejemplo 3.1, nos va a dar un número cercano a 0, pero por la parte positiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a devolvernos otra vez a las propiedades. Si f de 0, si ya cumplimos la primera parte, ahora si ese x tiende a y se acerca a 0 positivo, nos da infinito, pero si se acerca a 0 negativo, nos da menos infinito. O sea que aquí cumplimos las dos partes, se acercó a 0 por la izquierda y se acercó a 0 por la derecha. Entonces, uno de esos límites va a ser menos infinito y el otro límite va a ser infinito. Cuando no hay límite en común, ya sabemos que es divergente. Por tanto, se dice que el límite no es igual. Por tanto, entonces el límite no existe. Finalmente, vamos a hablar de las asíntotas un poco. Las asíntotas son unas rectas imaginarias donde no toca la función. Las asíntotas horizontales es la recta x igual a l de la función fx si cumple las siguientes condiciones. Si el límite de f es igual a l y x tiende a menos infinito en ese punto. Y, si el límite de f de x es igual a l y ese x tiende a más infinito, entonces en ese punto, en ese límite, es una asíntota. Ejemplo, tenemos f de x igual a 2x sobre x menos 1. Ya sabemos calcular límites al infinito porque ya lo hacíamos en las sucesiones. Entonces vamos a hacer cuando x tiende a menos infinito. Entonces a todo lo dividimos entre x porque ese es el de mayor exponente. La parte superior nos va a dar 2 y en la parte inferior nos va a dar 1. Por ende, pues el límite va a ser 2. Ahora lo acercamos por derecha y nos da la misma situación, nos va a dar 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese punto, en el 2, es una asíntota como está dibujada aquí. Es una recta punteada y ahí la función no va a tocar. Ahora hablemos de las asíntotas verticales. En las asíntotas verticales debe cumplir alguna de las siguientes condiciones. Si el límite cuando x tiende a c de f de x, entonces nos va a dar positivo. Si ese límite tiende a c por la izquierda o a ese número, nos puede dar infinito positivo o nos puede dar menos infinito o nos puede dar infinito positivo. Para que nos den esos infinitos, pues debemos tener en cuenta las propiedades que nombramos al inicio. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda va a ser igual a menos infinito y cuando tiende a 2 por derecha también va a ser infinito positivo. Por ende, pues la asíntota vertical va a ser 2 como está en este dibujo.
De esa forma, pues terminamos esta parte de límites y asíntotas. Más adelante en nuestro encuentro en alguna plataforma vamos a contestar las dudas que se tengan y a trabajar otros ejercicios.